Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia del año 2026 de Empleo BUSAC, una iniciativa de la actual Administración Universitaria, coordinada por la maestra María de Rosario Espinosa, siguiendo nuestro lema universitario, id y enseñad a todos. Este espacio continúa consolidándose como un punto de encuentro para el desarrollo profesional de nuestra comunidad universitaria y público en general, brindando herramientas prácticas que les permitan destacar en su entorno laboral cada vez más competitivo. El día de hoy presentamos la conferencia Experiencia sin experiencia. Cómo construir valor antes de tu primer empleo. Una charla orientada a demostrar que todos pueden comenzar a construir su perfil profesional desde antes de tener un empleo formal. Durante esta conferencia, los participantes podrán conocer alternativas reales para generar experiencia, como el voluntariado, proyectos personales, trabajos freelance y prácticas. Además, aprenderán a transformar sus actividades académicas en experiencia profesional y a presentar ese recorrido de manera estratégica para que sea tomado en cuenta por los reclutadores. El día de hoy nos acompaña la licenciada Ivonne López de Méndez, profesional con más de 25 años de experiencia en el campo de recursos humanos, destacándose en empresas multinacionales. A lo largo de su trayectoria, ha implementado sistemas de evaluación de desempeño, clima organizacional, así como procesos de atracción y gestión de talento. Cuenta con una formación académica en profesorado de segunda enseñanza por la Universidad del Valle de Guatemala y una licenciatura en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Business Coaching en AIDE. Antes de iniciar, les queremos informar que el enlace de registro para su constancia de participación lo encontrarán fijado en los comentarios durante la conferencia. Con mucho gusto, le damos la más cordial bienvenida y cedemos la palabra a nuestra conferencista invitada, licenciada Ivonne López de Méndez. Muchísimas gracias, Abigail y Guadalupe. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Realmente la Universidad de San Carlos siempre se ha destacado por estas iniciativas que ayudan al público en general, no solo a la parte de estudiantes activos de la universidad, sino que al público en general, para poder lanzarse ya al campo laboral. Y estoy agradecida por la oportunidad que tengo de compartir estos minutos con ustedes. Pues justamente, como bien nos decía Abigail, en esta conferencia que es breve, la verdad es que quisiera hacerla lo más dinámico posible para captar la atención de ustedes y mantenerla durante la próxima media hora. Quisiera compartir con ustedes esa experiencia que tengo en el área de reclutamiento. Sé cómo se siente buscar ese primer empleo y leer en requisitos, experiencia laboral y no tenerla. Entonces hoy vamos a aprender en forma práctica cómo podemos demostrar en un currículum que sí tenemos esas habilidades que se requieren para el primer empleo. Y lo vamos a hacer a través de los puntos de esta agenda. Al final de la conferencia vamos a tener un espacio para que ustedes puedan plantear sus dudas, preguntas o comentarios. Entonces, pues vamos a iniciar hablando un poquito de por qué le damos tanta importancia en el área de reclutamiento a la experiencia laboral. Y es que realmente es uno de los requisitos, no solo porque sea un requisito a llenar, sino porque realmente cubre un área importante para esa curva de adaptación en una empresa ya en un trabajo real. Realmente demuestra que ya están listos para poder desempeñarse en un empleo porque han logrado tener un horario, saber cómo se maneja el tráfico, haber desarrollado esas habilidades blandas de adaptación que son esa curva de aprendizaje al inicio que reduce realmente el tiempo y el costo de adaptación para ese primer empleo. Muchas veces, pues no sabemos realmente todo lo que conlleva el tener ese primer empleo, ¿verdad? Y es como les decía, ese proceso de adaptación importante y ese desarrollo de habilidades no solo técnicas que hacen que tengan ese puente. La experiencia es como un puente realmente, ¿verdad? De lo teórico que aprendimos en el colegio o en los primeros semestres de la universidad o en una carrera universitaria, porque saben que hay muchos estudiantes que se han dedicado tiempo completo, desde salir de diversificado,
hasta estudiar una carrera completa en la universidad y no han tenido experiencia laboral. Entonces es bastante duro aceptar como no tengo esa experiencia y aunque ya tengo un pensum cerrado o aunque ya vaya a la mitad de una carrera profesional en la universidad, la experiencia laboral me deja fuera de ese rango de candidatos elegibles. Y es justamente por esto, porque no estamos demostrando esas habilidades blandas que nos ha generado la experiencia laboral. Pero hoy vamos a aprender cómo poder plasmarlo en el CV y también cómo poder desarrollarlo y sentirse seguros en el momento de la entrevista laboral. Vamos a ver que hay diferentes formas de poder ganar experiencia y de poder plasmarla. Y saben que muchos de ustedes se van a sorprender porque son cosas que ya han hecho, pero que no saben que tienen un peso importante y que han construido parte no solo de su carácter y de su personalidad, sino también de esas habilidades que buscamos en el campo de reclutamiento. Y algunas de ellas son pues las pasantías, los voluntariados, proyectos académicos que hemos realizado en la universidad como trabajos en grupo o proyectos finales del colegio como seminarios, proyectos independientes o freelance y por supuesto un trabajo de medio tiempo. Vamos a explorar poco a poco cada una de estas para que vayamos viendo si ya las tuvimos, cómo poder presentarlas en el CV y cómo poder discutirlas en el momento de una entrevista. Ok, la número 1 es pasantías. Algunos de ustedes seguramente ya han tenido la oportunidad de realizar una pasantía y los que todavía no han tenido la oportunidad se preguntarán cómo hago para conseguir una pasantía. Algunas de las empresas multinacionales grandes o de corporaciones grandes dentro de Guatemala publican pasantía o trainee. Estas son oportunidades de oro, porque un trainee está siendo entrenado para poder pasar por diferentes posiciones dentro de una industria. Lamentablemente, estas oportunidades pues están limitadas a cierto perfil, porque ya requieren cierta experiencia no laboral, sino que cierta experiencia académica o formación académica. Pero esto no limita a que podamos solicitar una pasantía en una empresa que sea de nuestro interés. Y quisiera como que recalcar un poco esto porque sí lo vamos a estar tocando en los próximos minutos. Es súper importante que ustedes se adueñen de esa orientación de a dónde quieren desarrollar su carrera profesional. Por ejemplo, si están estudiando agronomía, enfocarse en el sector de agroindustria, ya sea en ventas, en producción, en lo que ustedes quieran, pero en el sector en el que ustedes se están desarrollando académicamente o en el sector en el que ustedes se visualizan en el futuro cercano, ¿verdad? Agronomía, recursos humanos, psicología, ventas, veterinaria, medicina, no importa en el nivel, porque pueden empezar en una pasantía como asistente del asistente, pero ya en el sector en el que ustedes se quieren visualizar y desarrollar. Entonces, la pasantía la pueden ver publicada en diferentes redes sociales o la pueden solicitar, o sea, generando un documento, una carta y un CV y diciendo estoy dispuesto a tener un tiempo de pasantía en su empresa. En algunas ocasiones las pasantías son remuneradas. Hay empresas que tienen un monto que se paga, no llega al salario mínimo en muchos de los casos, pero sí es algo que ayuda, un monto que ayuda para la movilidad en ese momento, porque se genera un gasto al ir a una pasantía, o sea, se genera el gasto de transporte, de alimentación y en algunos casos pues se tiene que incurrir también en gasto de una ropa un poco más formal para poder asistir a una empresa. Entonces, ustedes pueden preguntar si la pasantía es remunerada o no. En otros casos, la pasantía puede ser académica y eso se pueden apoyar con sus catedráticos de la universidad o con los catedráticos del colegio, solicitando una carta para enviarla
a la empresa en donde ustedes quieren hacer su práctica o pasantía. Las pasantías académicas sí tienen un rubro o un peso dentro de la materia que ustedes van a desarrollar. O sea, dentro de la clase que ustedes llevan la carta para generar la pasantía, su catedrático va a poder ponerles un puntaje al finalizar las horas que involucra la pasantía. Una de las cosas súper importantes que nos indica acá es que aproximadamente el 60% de pasantes se logran quedar laborando en el lugar en el que hicieron la pasantía. Entonces es como abrir la puerta de la empresa. Por eso les decía que es súper importante que se enfoquen en el sector en el que ustedes quieren desarrollarse. El trabajo voluntario o impacto en la comunidad. Esto es algo súper lindo. Realmente nos ayuda muchísimo porque vendemos y proyectamos que tenemos cierto interés y tenemos también el ímpetu por ayudar y dejar una huella en la comunidad. Hay cosas súper importantes en cuanto al trabajo voluntario y es que no requiere experiencia previa, ¿verdad? El trabajo voluntario, pues van, se inscriben, hay cualquier cantidad de lugares en donde nosotros podemos dar horas de voluntariado, desde la parte de educación hasta la parte de trabajo físico, ayudando, por ejemplo, en entidades que construyen casas para personas de escasos recursos o personas que viven en áreas de alto riesgo. También pueden ser voluntarios en lugares de salud, ¿verdad? Por ejemplo, en la unidad oncológica pediátrica siempre requieren voluntarios. No importa cuál es el rol que van a ocupar en ese voluntariado, estoy segura que va a ser de mucha satisfacción personal y que también van a generar un impacto positivo en la sociedad y van a adquirir mucha experiencia. El trabajo voluntario ya a nivel de currículum va a impactar en las siguientes formas. Van a generar experiencia porque van a poder decir que tuvieron de tal hora a tal hora y eso es como ya tuve la responsabilidad de cumplir con un horario. Tuve la responsabilidad de adaptarme a un entorno. Aunque no sea laboral y remunerado, es un entorno en el que implica trabajar en equipo con diferentes perspectivas y personas y también adaptarse a un cliente interno y un cliente externo. Yo los insto de verdad a que busquen trabajo comunitario y a que busquen estos voluntariados y realmente lo puedan plasmar en su CV. Esto les va a ayudar increíblemente, no solo como candidatos, sino que como personas. Y la otra forma, pues obviamente es un trabajo de medio tiempo. El trabajo de medio tiempo algunas veces pues nos permite adquirir varias cosas, ¿verdad? Nos permite adquirir esa experiencia que necesitamos y deseamos. Nos permite también adquirir un ingreso, porque sí, estos sí son remunerados, ¿verdad? Y también nos permite adquirir habilidades blandas. En algunos casos, pues el trabajo de medio tiempo lo vamos a encontrar en vacantes o lo vamos a encontrar en oportunidades de empleo que salen en las redes sociales o en Kiosco Empleo USAC, ¿verdad? Estos trabajos de medio tiempo nos permiten estudiar y también nos permiten trabajar. Entonces, el beneficio clave que ganamos cuando tenemos un trabajo de medio tiempo es que ya somos personas confiables. Generamos confianza a través de ese trabajo porque ya fuimos sujetos de todo un entorno laboral que demanda adaptarse a picos de estrés, que demanda adaptarse al tráfico diario, ¿verdad? Que demanda adaptarse también al entorno laboral y la demanda creciente de compañeros de trabajo y de un jefe, de entregables, de adaptación en cuanto a tecnología y nos ayuda muchísimo a poder plasmar ya esa experiencia laboral. Y también los emprendimientos. Miren, los emprendimientos o trabajos de freelance, estoy segura que muchos de ustedes ya los han tenido, pero no los habían visualizado como una experiencia laboral. Un emprendimiento, por ejemplo, puede ser desde que yo genero mantelitos de crochet y los vendo en línea hasta vender productos en catálogo. Esto nos genera adaptación, ¿verdad? Nos ha generado, por ejemplo, ingresos monetarios, pero también nos ha generado experiencia. Y nos ha generado experiencia en el campo laboral de una manera u otra, porque si yo me comprometo con un cliente a entregarle
1 o 20 mantelitos de crochet o de tricot o lo que yo haya hecho con mis manos en el emprendimiento, ya tengo contacto con un cliente externo, tengo contacto en el área financiera porque esta persona me va a pagar y yo soy responsable de costear el producto que voy a vender y también de costear el tiempo que voy a tardar en recibir el pago de mi cliente. También, si vendo productos por catálogo, por ejemplo, esto también lo pueden plasmar en su CV como emprendimiento o como freelance, porque les va a generar esa oportunidad de poder discutir en el momento de la entrevista que ustedes ya fueron responsables de tener un producto que no es tangible en su momento, sino que está plasmado en un catálogo que tiene un tiempo de entrega, que ustedes son los responsables de ir, de tocar la puerta, de establecer ese contacto, que saben que esa es una habilidad blanda súper importante, establecer contacto con las personas, el poder vender. Pareciera mentira, pero una persona que logra vender adquiere un bagaje cultural súper importante y valioso para cualquier empresa. El poder hablar con las personas, el poder ver cuáles son las ventajas del producto que yo voy a vender, también ayuda a que yo pueda desarrollar esas habilidades que son las necesarias para cubrir esa curva de aprendizaje en cualquier empleo. Entonces, si tienen un emprendimiento o si tienen ya una venta de cualquier producto que ustedes están vendiendo en línea o por catálogo, es una experiencia laboral que pueden plasmar en su CV y que también pueden vender en una entrevista. Y vamos a ver cómo construimos conocimientos de habilidades. Y es que realmente creemos que el cerebro aprende de una sola manera. Pero les tengo que contar. Antes, hace muchos años, se creía que el cerebro aprendía de una sola manera y era en aulas socráticas, ¿verdad? Como Sócrates se paraba y daba una charla y hablaba por horas y la gente se sentaba y eran discípulos de Sócrates, ¿verdad? Y generalmente pues pensamos eso en una carrera universitaria también. Y realmente muchísimos estudios han demostrado que el cerebro aprende 70-20-10. Y ese modelo pues está patentado científicamente si ustedes quieren buscarlo. El modelo 70-20-10 nos dice que el cerebro aprende el 70% del aprendizaje que nuestra materia gris retiene, lo hace a través de hacer. O sea, el 70% de las cosas que nosotros aprendemos y hacemos, lo hacemos en el día a día, haciéndolo con las manos y con las mangas ya arremangadas. El 20% lo aprendemos a través de otras personas, ¿verdad? Y el 10% lo aprendemos a través de aprendizaje formal. Entonces, ese almacenamiento de información es súper importante. No les voy a decir que el porcentaje es lo que más manda, o sea que yo voy a aprender todo lo que quiero desarrollar en la vida solo haciendo, porque si no tengo una base académica, no me va a rendir lo mismo y no va a tener el mismo peso en el mercado laboral. Pero el 70-20-10 realmente nos demuestra que por eso es tan importante tener esa experiencia y por eso lo valoramos tanto en el área de recursos humanos y en el área específicamente de reclutamiento, porque el 70% de las habilidades se han aprendido haciendo. Entonces vamos a aprender hoy cómo podemos adquirir conocimiento fuera de las aulas universitarias y en la vida real. Y podemos ir generando ese aprendizaje que pesa también como experiencia laboral a través de la participación en talleres. Y saben que una de las cosas importantes es que agradecemos mucho estos espacios que brinda específicamente a la Universidad de San Carlos y en este caso pues el kiosco de empleo USAC, porque les permite a ustedes poder participar en estos talleres, que aunque son de manera virtual, porque no es lo mismo en la virtualidad, realmente nos da el espacio de poder captar información en donde estemos y es fantástico, pero no es lo mismo que tener presencialmente y tener ese contacto con ustedes, aunque sé que están ahí tras la cámara, pues los talleres generalmente son impartidos por personas que ya tienen mucha experiencia en ciertos puntos o en ciertas herramientas o en ciertos campos, ¿verdad? Y estos
talleres nos ayudan a poder captar no solo conocimientos, sino que a introducirnos específicamente en el área del interés profesional. En algunos casos los talleres extienden participación, ¿verdad? Entonces extienden pues un diploma que nos sirve para juntarlo a nuestro CV y muchas veces vamos a ganar algo súper importante. Vamos a ganar experiencia y conocimiento y vamos a ganar contactos, porque generalmente las personas que van a los talleres son personas que están interesadas en ese campo, ¿verdad? Entonces, busquen talleres. Yo los animo a que busquen talleres, que busquen entrenamientos que estén en el área de su interés, ya sea agronomía, humanidades, derecho. Ubíquense bien, no vayan y gasten tiempo y recursos en muchos lugares, sino que traten de orientar su carrera en el área en la que ustedes quieren desarrollarse. Pues como les decía, algunos de los ejemplos son justamente los cursos libres, especialmente los de la Universidad de San Carlos, las conferencias también que brinda la Universidad de San Carlos. También hay empresas, bueno, hablábamos justamente con Guadalupe y Abigail del Kiosco de Empleo USAC, que han tenido más de 100 empresas participando específicamente en el Kiosco de Empleo USAC. Nosotros, pues la empresa en la que yo trabajo actualmente, hemos tenido la oportunidad de estar ya por segunda vez, en el Kiosco Empleo, y hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos de ustedes que se han acercado y es súper importante porque entonces ustedes pueden aprender en cuanto a qué se necesita para entrar a esta empresa, a qué se dedica la empresa, ¿verdad? ¿Qué necesito yo para poder optar a una posición dentro del sector? Entonces, acérquense a esos talleres y a esos entrenamientos porque es un tiempo invertido en ustedes y que también van a poder plasmar en su CV. Otra de las cosas que nos ayuda muchísimo también es adquirir conocimiento, habilidades técnicas y blandas, ¿verdad? Vimos entonces que podemos hacerlo a través de talleres y también vamos a ver cómo podemos captar habilidades técnicas. El dominio del software cada día es mucho, mucho más importante porque, por ejemplo, si yo no tengo experiencia en el área bancaria, pero me veo desarrollándome dentro del área bancaria, pues yo debería de optar a una posición para entrar a esta empresa, por ejemplo, de receptor pagador, ¿verdad? Entonces, la parte de receptor pagador en los bancos generalmente se utiliza un sistema que ya tiene muchos años en el mercado, que es el AS400. Entonces, pues es una pantalla verde. Esta pantalla verde pues indica el número de cuenta, toda la información que se tiene del cuentaviente, de las transacciones que se generan. Aunque yo no esté trabajando todavía en el área bancaria, pero yo quiero aplicar a esa área bancaria y no tengo experiencia laboral, yo puedo buscar experiencias técnicas que le van a dar soporte a mi CV. Entonces puedo buscar cuáles son los software o cuáles como los lenguajes de tecnología que se utilizan en la industria en la que yo me quiero desarrollar, sacar certificaciones. Y saben que realmente las certificaciones ahora son numerosas, en muchos de los casos son gratuitas, en algunos casos pues sí hay que tener cierta inversión, pero por ejemplo hay certificaciones en Google, hay certificaciones en YouTube que ustedes pueden optar de una manera gratuita y encima de todo pues flexible, ¿verdad? Entonces realmente los animo a que puedan adquirir habilidades técnicas para plasmarlas en su CV y puedan ir sumándole más conocimiento a esa experiencia de la que carecemos actualmente. La parte de las habilidades blandas, aquí la comunicación es clave. Miren, parece mentira, pero saben que sí, la comunicación es una de las barreras más importantes porque puede generar malos entendidos, puede generar conflictos, puede generar cualquier tipo de dificultades en el momento en el que ya estamos trabajando. Por eso se valora muchísimo la experiencia laboral, porque ya sabemos cómo cortar chismes, cómo transmitir comunicación, cómo escuchar activamente, ¿verdad? Entonces, las habilidades blandas también se pueden construir a través de cursos y talleres. El desarrollo equilibrado, pues es esa
combinación, ¿verdad? De habilidades técnicas, de habilidades blandas que les pueden ayudar para captar y poder plasmarlas en su CV. Una cosa muy importante también es que una vez enfocándonos en el sector en el que quieren trabajar y desarrollarse, pónganle corazón. Miren, la corteza prefrontal pues siempre nos ayuda como que a enfocar, ¿verdad? Y el sistema reticular es el que es como el lente específico que el cerebro pues le da el enfoque para buscar la información que queremos. Por ejemplo, les voy a poner que les dijera, bueno, unos tenis. Si a mí me interesa comprar unos tenis de cierta marca, yo les aseguro que los miro por todos lados. O sea, miro que hay personas que cada vez hay más tenis de los que yo quiero comprar en la calle. O cuando yo estoy esperando un bebé, cada vez veo más mujeres esperando bebé o embarazadas o veo más carruajes en la calle porque el sistema reticular está pues orientado a buscar mi interés, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es súper importante que ustedes traten de enfocar el interés en la carrera y en el campo en el que ustedes quieran desarrollarse, porque entonces van a lograr ver la perspectiva de la industria en la que ustedes quieren desarrollarse. Por ejemplo, si están estudiando una ingeniería industrial y quieren desarrollarse en el área del azúcar, ¿verdad? Y ustedes aprenden en cuanto a ese segmento, busquen y sigan en sus redes sociales a las personas que generan contenido de valor. Busquen ese contenido que les va a añadir valor a ustedes en cuanto al segmento que ustedes quieren desarrollarse. Y les digo una cosa, el 89% de los reclutadores valoran la información que ustedes manejen en cuanto a la industria que ustedes van a optar para trabajar. Y saben que esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero realmente, generalmente nosotros preguntamos en la primera entrevista qué sabe de nosotros, por qué le gustaría trabajar acá. Y nos sorprende que cada vez más las personas han enviado un CV con un conocimiento nulo de la empresa, porque solo quieren trabajar, no importa en dónde. Y esto es algo que no le agrega mucho valor al candidato que tenemos enfrente. Entonces, sí les aconsejo de verdad abiertamente que traten de enfocarse en el sector y que aprendan de ese sector para que puedan explotar al máximo la oportunidad de tener la entrevista. Aprovechemos contactos y mentores. Pero si no he trabajado, ¿cómo voy a tener contactos y de dónde los voy a sacar? ¿Y qué es un mentor? Pues vamos a aprender ahorita rápidamente. Como les decía, es súper importante que nosotros nos enfoquemos en el sector. ¿Y cómo generamos una red? Pues si ustedes ven una red físicamente, son muchas líneas, ¿verdad? Y las líneas líneas o hilos, mejor dicho, ¿verdad? Muchos hilos. Los hilos están amarrados entre sí, ¿verdad? Esos nudos los podríamos interpretar como interconexiones o esta foto nos lo dice perfectamente, ¿verdad? Esa comunicación genera un nudo o genera un vínculo. Entonces, si nosotros vamos a eventos que estén en el sector en el que queremos crecer, vamos a generar vínculos con personas que nos van a ayudar a hacer nuestros contactos. Les voy a poner un ejemplo súper fácil. En muchos de los casos no tiene costo alguno el generar ese primer contacto. Por ejemplo, si yo estoy estudiando ingeniería mecánica, es mi primer semestre en ingeniería mecánica, no tengo nada de experiencia, pero me interesa muchísimo el sector automotriz. ¿En dónde puedo generar contactos en ese sector? Miren, en los concesionarios de las empresas que venden carros. Van y van a visitar y pregunten de los carros. Pregunten todo lo que quieran saber del carro, si es importado, de dónde lo traen, y pídenle la tarjetita al vendedor. Se va a convertir en un contacto para ustedes después. Si estoy interesado en el sector de agroindustria, pues voy a las ferias, ¿verdad? Hace poco acaba de haber una feria de construcción, Construfer. Entonces voy a la feria, genero contactos con la gente que está ahí en ese sector, empiezo a aprender
y empiezo a empaparme un poco de cómo se moviliza la gente dentro de ese sector. Saben que lamentablemente un porcentaje alto de empleos interesantes no son publicados. Se dan a través de redes de contactos. Entonces, traten de empezar esa primera red. Todos empezamos de cero, todos. Entonces, es importante que ustedes sepan que no tiene costo alguno el poder ir y presentarse en algún lugar. Si les interesa la parte de retail, por ejemplo, esa parte de supermercados, empiecen, vayan, hablen con la gente, hablen con las impulsadoras y empiecen a ver cómo funciona ese sector en el que se ven a futuro. Ok, desde estos eventos que estábamos hablando hasta las ofertas de empleo. Busquen eventos de interés. Prepárense. Actualicen el currículum. Miren, no saben con quién se van a topar y a quién le van a generar esa primera buena impresión. No saben con quién van a estar hablando y van a decirles como, ¿sabes qué? Dame tu teléfono y vamos a estar en contacto. O algunas veces tal vez la primera vez no va a ser tan bonita como se las estoy planteando ahorita. Lo más importante es que den ese primer paso. Número 3, comparte tu CV. Compartan el CV, pero compartan el CV con gente a la que ustedes creen que va a servir de puente. Miren, el CV tiene información súper importante de ustedes. Lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. No compartan el CV a diestra y siniestra porque no saben a dónde va a ir a parar esa información sensible de cada uno de ustedes. Muchas personas en el CV ponen la dirección completita de la casa y realmente no es necesario. Pueden poner el área, la zona en la que viven, pero no pongan la dirección completa. No pongan su número de identificación, o sea, no pongan su DPI enterito porque también es información muy sensible. Definitivamente pónganle mucho cuidado a cosas de cómo contactarse con ustedes. Que su email o correo electrónico esté bien escrito, sin errores. Y si tienen 1 o 2 celulares, pónganlos bien también, porque esos son los puntos de enlace súper importantes de los empleadores con ustedes. Pero información mucho más sensible de ustedes, yo les insto a que no la pongan porque realmente es información que no saben a dónde va a llegar, ¿verdad? En las entrevistas también es súper importante que se preparen, ¿verdad? Para la entrevista. Miren, aquí tenemos cosas importantes para ver en la entrevista y las vamos a ver de una vez. En las entrevistas, pues generalmente ahora, post pandemia, pues ya se generalizó que la primera entrevista o el primer contacto se va a establecer de manera virtual. ¿Qué pasa con estas entrevistas virtuales? Decimos que sí, pero estoy trabajando actualmente y lo que quiero es cambiarme de empleo, entonces voy a decir que sí, a la hora del almuerzo porque me dijeron que sí me atienden a las 12. No busco un lugar indicado para poder desarrollar la entrevista y eso ya me restó puntos. Por ejemplo, tienen que buscar un lugar, no les voy a decir un estudio o algo, un lugar cerrado, porque a veces no es tan fácil. Pero si van a tener una entrevista y van a utilizar su celular, por favor, pónganse audífonos, ¿verdad? Para que el entrevistador los logre escuchar bien y para que ustedes también tengan cierto grado de privacidad. Súper importante, la forma en la que son escuchados y la forma en la que comunican. Número 2, con la entrevista. Conéctense a tiempo, ¿verdad? Si yo salgo a las 12 a almorzar, yo no voy a aceptar una entrevista a las 12 porque todavía no voy a manejar ese lapso. Dense un lapso de tiempo de 5 a 10 minutos para prepararse. Saben que es súper importante ese tiempo de preparación porque en primer lugar ustedes van a estar mucho más tranquilos, van a poder observar el entorno en el que van a poder desarrollar esa entrevista y el entorno les digo como desde el ruido, la iluminación, ustedes mismos van a tener más calma porque van a saber que se ven bien en la cámara, ¿verdad? Y van a poder tener un mejor impacto en la entrevista, ¿verdad? Entonces, también las interrupciones a veces son un poco difíciles porque los van a desconcentrar, porque entonces en lugar de estar viendo al entrevistador, van a estar viendo para otro lado y van a perder la atención tanto del entrevistador como la atención propia,
¿verdad? Entonces, regálense esos minutos. Yo sé que esa primera entrevista a veces no es muy fácil, entonces no pierdan ese chance. Y a veces tienen muchas entrevistas porque han compartido a muchos lugares del CV. Súper importante. El CV va a reflejar muchísimo de quiénes son ustedes y la entrevista va a sellar esa imagen, ¿verdad? No pierdan una oportunidad preciada por no estar preparados. ¿Cómo mostramos esa experiencia que hemos adquirido? Bueno, vamos a hacer una recapitulación cortita. No tengo experiencia, pero tengo freelance, ventas por catálogo, emprendimientos, voluntariados, pasantías, he ido a talleres, tengo certificaciones, aunque no sea, o un trabajo en medio tiempo, aunque no sean experiencias laborales, pesan porque ya tengo habilidades blandas, tengo habilidades técnicas, tengo manejo de tiempo y movimiento, tengo adaptación a entornos, tengo adaptación a equipos de trabajo, a tiempos de entrega y también conozco el mercado. Dígame si esto no ya es bastante pesado para un CV. Por supuesto que sí. No he tenido la oportunidad de tener esa primera experiencia laboral, pero mi CV ya es algo bastante sólido que puede abrirme puertas y puedo desenvolverme con mucha seguridad en el momento de tener esa primera entrevista. Ok, entonces adaptemos el contenido del CV al rol y a la audiencia. ¿Cómo lo hacemos? Miren, pues Google o Microsoft o el lugar en el que ustedes vayan a hacer su CV tiene formatos lindos que ya están hechos, solo para que ustedes adapten ahí el contenido. Pero es súper importante que busquen el formato que más se adapta a su personalidad, ¿verdad? Y también que se adapte a la empresa a la que yo estoy aplicando. O sea, busquen formatos sobrios, sólidos y sobre todo que la fotografía refleje dónde quieren estar ustedes. No pongan fotos de selfies. Miren, realmente que yo sé que hay unas chicas que salen preciosas en las selfies, son jóvenes que salen muy bien en una selfie, o que no tienen una foto y se toman una foto inmediatamente, pero no se peinaron. Entonces, cuiden mucho su imagen, porque lamentablemente la imagen también es súper, súper valorada en el momento de tener un CV o de tener ese primer acercamiento en la entrevista. Cuiden la imagen, cuiden el formato del CV y utilicen un formato que sea fácil de leer. No pongan primaria, preprimaria, no pongan demasiada información. Miren, la información que vale y que vemos en el área de reclutamiento es diversificado en algunos casos, porque es el último grado que yo saqué, ¿verdad? Tercer grado de ciclo básico y diversificado. Y si ya tengo estudios universitarios, estudios universitarios. La primaria realmente no tiene tanto peso, ¿verdad? En ese momento. Buscar esos elementos esenciales, que son los elementos que ya les comentaba anteriormente, esas habilidades que ustedes saben que tienen y que ahora saben que pesan mucho en su CV. Pongan un portafolio, o sea, si han hecho, por ejemplo, el trabajo de seminario que hicieron en el colegio para graduarse de secretaria, entonces pongan como, bueno, en mi portafolio, en mi trabajo de seminario, yo elaboré diferentes tipos de informes, elaboré diferentes tipos de gráficas, todo lo que ustedes saben en la parte técnica, plásmenlo también en su CV como un portafolio. Si están aplicando también a algo de cultura de belleza, las técnicas que utilizaron para tintes, para uñas, para pestañas, o sea, el sector al que ustedes van a aplicar, busquen específicamente información que sea atractiva para ese sector. No pueden aplicar con el mismo currículum a todas las posiciones que miran. Definitivamente no. Tienen que leer la empresa y adaptar su CV a la empresa a la que van a aplicar, ¿verdad? Utilicen métricas, utilicen porcentajes, utilicen tiempos, porque lo que se puede medir se puede gerenciar. Entonces, es súper importante que logren poner si tienen logros específicos o si son logros académicos. Cursé mi grado diversificado con un porcentaje de 80%, cuando terminé 70% en las mejores notas, las notas que ustedes tengan.
traten de ponerlas con porcentajes porque eso ayuda, ¿verdad? Y traten de que ese CV sea para la empresa a la que ustedes están aplicando en el sector en el que ustedes se ven desarrollándose a futuro. Miren, utilícenlo proyectándose, no para quienes son hoy, sino que quienes quieren ser ustedes dentro de 2, 3, 4 o 5 años. Véndanse y véanse de esa manera, ¿verdad? Prepárense para la entrevista, pues tal como les decía, investiguen la misión y la visión de la empresa para la que quieren trabajar. Vean los productos que venden, en qué segmento lo venden, o sea, si van a aplicar, por ejemplo, a un área de la cervecería y si es la cerveza o si es agua pura o si es un supermercado, qué marcas son las que manejan o si es una agencia de carros, qué marcas son las que manejan. O sea, vean el sector al que van a aplicar y vean la visión y la misión de la empresa. Si es posible, también los valores y digan que se alinean a los valores propios. O sea, hagan una investigación de verdad. Miren, es bien importante porque algunas veces en el sector de reclutamiento, pues llamamos al candidato y tiene tiempo para que lo entrevistemos hoy en la tarde y nosotros como nos surge, decimos que sí y no nos dimos el chance de tener esa ventana de estar preparados para la entrevista. Tómense 15 o 20 minutos, busquen la empresa, lean, arréglense y prepárense para esa entrevista. Practiquen con antelación ciertas preguntas de cajón, o sea, toda la gente en reclutamiento va a preguntarles más de algo de estas 4 preguntas. ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? Cuéntanos cómo te enteraste de esta posición y por qué te deberíamos de elegir a ti, porque eres el candidato idóneo para esta posición. ¿Cómo te visualizas en los próximos 5 años? ¿Y cuáles son tus metas a corto plazo? ¿Verdad? Estas cosas, practíquenlas con su pareja, con sus papás, con el espejo, practíquenlas, pregúntenselas a usted mismo. ¿Por qué seré yo el candidato idóneo para esta posición? No solo es porque yo necesito trabajar, es porque yo realmente le voy a agregar este valor a la empresa, ¿verdad? Es porque realmente yo me veo desarrollando estas habilidades dentro de la empresa y gestionando y devolviendo la inversión que van a hacer en mí. Practiquen antes de ingresar a la entrevista, eso les va a servir muchísimo. Y bueno, resaltemos esas habilidades durante la entrevista y también en el CV. La parte de comunicación, ¿verdad? Yo realmente soy muy buena comunicando o yo realmente trato temas de confidencialidad de la mejor manera. Pueden confiarme información sensible que yo sé cómo manejarla. Yo tengo políticas de un escritorio limpio, sé cómo manejar la información confidencial, delicada, información personal. Yo puedo resolver problemas, soy una persona recursiva, ¿verdad? Utilizo recursos para poder utilizarlos y resolver dudas o siempre estoy como que actualizándome en cuanto a información para poder ayudar. Tengo liderazgo, no todos somos líderes y eso no es pecado. Hay personas que somos seguidores y que la pasamos muy bien, ¿verdad? Entonces, pero si alguno de ustedes se considera líder, pues puede venderlo y es bastante bueno. A mí me gusta organizar a las personas, a mí me gusta realmente organizar los eventos, a mí me gusta hacer los presupuestos. Ustedes digan qué es lo que más les gusta hacer y que le va a agregar valor a ese puesto al que ustedes están buscando. Y también hablen en cuanto a su capacidad de adaptación, porque esto es súper importante también. El que ustedes puedan adaptarse a los cambios, porque si algo tenemos seguro en la vida son los cambios, ¿verdad? Y en una empresa más. Los cambios de tecnología, los cambios generacionales, los cambios de gerencia, los cambios de ubicación, los cambios de producto, todo. Entonces ustedes hablen también que tienen una adaptación al cambio, que tienen un porcentaje alto de resiliencia, que manejan bien las críticas, ¿verdad? Esto les va a ayudar también a que sepan que ustedes cuentan ya con esta batería de habilidades que las han desarrollado a través de esos talleres, a través de ese emprendimiento, a través de ese trabajo voluntario y de todas las cosas que hemos hablado en los slides anteriores. Y bueno, pues ya nos vamos acercando justo en tiempo y vamos a hablar un poquito de la conclusión de estos minutos que me han regalado. Miren, si me preguntaran cuál es la visión y la misión mía de estos últimos 30 minutos con ustedes, es esto.
el que ustedes se sientan empoderados de esta carrera profesional, aunque no estén estudiando ahorita, aunque estén desesperados buscando ese primer trabajo y no tengan esa experiencia laboral, aunque no hayan podido retomar la universidad este año, no importa dónde estén, importa dónde quieren estar. Ustedes son los únicos dueños, no pueden responsabilizar a los sectores, al gobierno, a los papás, al novio, al papá de mis hijos. No responsabilicen a nadie por su carrera profesional. Son ustedes los dueños y responsables de su carrera. Construyan experiencia con estas cosas que hablamos. Yo les prometo que sí generan valor en el CV y en la entrevista. Y se los digo después de 25 años de entrevistar gente. Hagan sus contactos, busquen sus mentores. ¿Quién es un mentor? Un mentor es una persona, piensen en un mentor como en un papá o en una mamá, que les va a ayudar a guiar porque tiene más experiencia en el sector. No es una persona a la que ustedes tengan que pagarle porque les resuelva dudas, no. Puede ser un catedrático universitario, el que ustedes les digan, mire, licenciado, yo quiero que usted sea mi mentor. Yo quiero ser catedrático, yo quiero ser auxiliar, o yo he escuchado que usted se desarrolló mucho en el ámbito de la comunicación y yo quisiera que usted me cuente cómo empezó. Acérquense a esa persona. Yo estoy segura que tienen más de una persona que ha generado un impacto positivo en su vida. No importa si es el señor que tiene la tienda del barrio y que está súper surtido y ustedes han visto cómo ha ido creciendo. Acérquense a esa persona y pregúntenle, ¿cómo hizo? ¿Cómo hace? ¿Qué puedo hacer yo para estar así? Muestren sus habilidades tanto en el CV como en la entrevista y mantengan el impulso, que nada los detenga y que nada les diga que no se puede. Cada uno de nosotros es dueño y responsable de a dónde quieren llegar. Y bueno, pues ahora tenemos un espacio, yo creo que por ahí está Abigail y Guadalupe que nos van a ayudar a ver si han generado algún espacio en nuestro quórum. Bueno, vamos a tener ahorita un pequeño espacio para que nuestra invitada pueda resolver algunas dudas que tengan ustedes en relación al tema. Entonces vamos a dar un par de minutitos en los que nos colocan preguntas. Acá tenemos una, dice. Acá dicen, ¿qué tanto afecta la edad en la búsqueda de empleo? Sí, miren, la parte de la edad pues realmente golpea en algunos sectores. Miren, cómo poder explicárselos de alguna manera. Es importante a veces porque la edad obviamente ya trae experiencia, ¿verdad? No solo experiencia laboral, sino que experiencia de vida. Yo les diría que se acerquen a empresas que tienen la parte de inclusión y de diversidad, porque esta parte de inclusión ayuda a que hayan varias capas generacionales. Es súper importante también que se enfoquen en el sector en el que ustedes consideren que pueden ser y que sea viable, que ustedes puedan trabajar ya con cierto grado de madurez o de edad, ¿verdad? Ya con cierto grado de primaveras cumplidas. Entonces, sí afecta en algunos segmentos, en otros no, pero lo importante es que preguntemos, ¿verdad? Que nos atrevamos a preguntar y a aplicar a esas posiciones. Muy bien. También tenemos otra, dice, ¿qué pasa cuando la persona que va a aplicar se ha informado previamente, sabe de cómo se maneja la empresa, cuál es el trabajo de la empresa? Cuando llega con los reclutadores, las personas quieren saber más, pero los reclutadores no dan la información, digamos que no les brindan esa información. ¿Qué hacer en ese caso? Ok, sí, eso es bien probable, muy, muy probable. Mire, es por dos razones. Yo les voy a decir por qué. La primera, en algunos casos, es porque el reclutador es como el primer filtro, ¿verdad? Y lamentablemente, en algunos casos, son reclutadores subcontratados. Entonces, la empresa que va a contrata a un reclutador y no le da mucha información. Entonces, los reclutadores no tienen información amplia o no tienen información o carecen de esa información por X o Y motivos, ¿verdad? Entonces no tienen cómo poder desarrollar
los temas que son de interés para ustedes. En algunos casos, los reclutadores lo manejan bien y les dicen, miren, en esa segunda entrevista ustedes van a poder preguntar ya más en cuanto a las expectativas del rol o en cuanto a la parte salarial, porque en algunos casos tampoco se da, ¿verdad? A horarios. Entonces, es porque carecen de la información, son reclutadores tercerizados. 2, es porque en algunos casos no es posible brindar esa información. Y 3, es porque definitivamente no nos la van a dar, ¿verdad? Pero lo importante, ¿saben qué? Es que no desistan, o sea, ustedes den toda la información que les piden a ustedes y si se quedan con dudas, es importante que las anoten y si ya tienen chance de pasar a esa segunda oportunidad laboral, esa segunda entrevista laboral, ahí ya van a poder preguntar, porque generalmente se evalúan 3 cosas, ¿verdad? El primer filtro es el reclutamiento. El reclutamiento va a ver esos aspectos como súper rápidos del primer filtro, ¿verdad? Cómo se ven, cómo se expresan, cómo está la parte de la experiencia. Esa es la primera entrevista. La segunda entrevista es una entrevista técnica y generalmente esa entrevista técnica la hace el gerente que va a contratar a la persona. Entonces, supongamos que yo soy la gerente de recursos humanos y voy a contratar a una asistente de recursos humanos, esa segunda entrevista es mía. Y la tercera entrevista, que ya es un poquito más estratégica, va a ser con la persona de un mando más alto. Entonces, generalmente por eso son 3 entrevistas, ¿verdad? La del reclutamiento, que ahí no van a obtener mucha información, la entrevista técnica y la entrevista estratégica. Prepárense para las 3. Primero Dios, lleguen esas 3, ¿verdad? Ok, también tenemos, acá dice que si puede explicar nuevamente el esquema de aprendizaje 10-20-10. Miren, pues gracias por preguntar. Es 70, 20, 10. 70, 20. 100. 70, 20, 10. Búsquenlo porque está patentado ahí científicamente. El cerebro capta información y nos dice que el 70% de la información que nuestro cerebro va a retener es haciendo, ¿verdad? Es en la práctica. O sea, no es leyendo o escuchando, sino que es haciendo. El 20% de la información que captamos la aprendemos de otros, de nuestros pares. Por eso es importante justamente la experiencia, porque no es lo mismo que yo esté recibiendo una clase contable y que me estén explicando los estados financieros, a yo estar haciendo el estado financiero y que tenga aquí a un par que ya lo ha hecho, ¿verdad? A un compañero par o a un compañero supervisor y que yo le pregunte, mira, no entiendo este activo, ¿es activo o es pasivo? Tú me puedes explicar. Ese 20% lo aprendo de otros y el 10% de la información que el cerebro retiene es a través de aprendizaje formal. Y son cursos, clases, e-learnings, videos, etc. Ese es el 70-20-10. Gracias. Aquí tenemos otro, dice que si usted tiene conocimiento de qué empresas dan oportunidad a los jóvenes para hacer pasantías o en qué lugares pueden buscar esa información. Ok. Justamente, pues saben que antes de esta charla, pues les voy a contar algo de otras bambalinas, que estas charlas se miran cortitas, pero son súper exigentes en el kiosco de empleo, USAC, porque ya habíamos tenido una preparación previa para que pudiéramos tener este espacio con ustedes, y justo habíamos hablado con Guadalupe y con Abigail, que hay cualquier cantidad de empresas. Miren, yo no les pude poner aquí porque realmente pues esta información es una información neutra, ¿verdad? Pero si ustedes buscan pasantías, realmente van a encontrar pasantías en Guatemala, van a encontrar cualquier cantidad de empresas. Y también otra cosa importante es que ustedes puedan acercarse a la empresa. Miren, a la empresa que sea el sector en el que se quieran desarrollar, a la empresa que les quede cerca a su casa, que eso también a veces es importante, y pueden ser pasantías, como les decía, académicas, porque entonces pueden pedir a un catedrático que les hagan una carta diciendo como, miren, se requiere 200 horas de pasantía, ¿verdad? Como lo hacíamos en las prácticas supervisadas del colegio, o un semestre de pasantía y el estudiante va a tener el horario de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 12 o de 4 a 6, no sé, ¿verdad? Esas son pasantías académicas y pasantías remuneradas, pues ya son las que la empresa les va a pagar, pero ustedes pueden acercarse
y buscar en internet pasantías en Guatemala y van a ver. Y si no, toquen la puerta de la empresa y digan, necesito hacer prácticas. Ok, gracias. También dice, ¿cómo puede un estudiante diferenciarse cuando compite con otros candidatos que ya tienen experiencia laboral formal? Preparándose. Eso está fácil. Esa pregunta está fácil. Preparándose. Miren, así como vimos aquí, experiencia sin experiencia, pueden construirla, ¿verdad? Prepárense, no se frustren, no pierdan el impulso, o sea, prepárense emocionalmente, prepárense técnicamente, o sea, lean, aprendan de ese el sector en el que quieren estar y prepárense físicamente, ¿verdad? Que lleguen bien peinados, arreglados, eso es súper importante, y generen su marca personal desde ya. O sea, quiénes quieren ser ustedes y proyecten esa marca personal. Ok, también tenemos otra. Dice, para work from home, ¿es diferente la preparación que se debe tener antes de una entrevista? Sí, miren, esa es una muy buena e interesante pregunta. Saben que no para todas las personas el trabajo desde casa es viable. Y les voy a decir algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento en el que vamos a aplicar. Cuando estamos evaluando a una persona que va a trabajar desde casa, se tienen ciertas cosas que son importantes. Una, que tenga viabilidad para trabajar desde casa, o sea, que pueda tener un espacio físico en el que esta persona pueda estar sentado y realizar un trabajo enfocado. Que tenga disponibilidad para poder tener internet, ¿verdad? Generalmente las empresas pues dan el internet y el equipo de cómputo, pero también que pueda tener ese lugar específicamente para estar sentado, de preferencia una habitación. A veces, pues, vivimos en una misma habitación varias personas, ¿verdad? Y eso no nos hace elegibles para poder trabajar desde casa. Entonces, eso también. Y en algunos casos, la personalidad cuenta mucho también. Hay personas que se adaptan fácilmente a un trabajo frente a una computadora sin tener interacción personal y otras personas que no. Entonces, cuando ustedes hagan esa entrevista, si ustedes de verdad consideran que el trabajo desde casa es para ustedes, prepárense para tener una entrevista en un medio que va a estar siendo evaluado en ese sector. O sea, si yo los voy a entrevistar a ustedes para un trabajo desde casa, voy a ver eso. Que haya silencio, que tenga buen internet, que sea una persona que se ve bien estando frente a la cámara, ¿verdad? Aunque trabajen solo por chat, la persona sí se tiene que preparar para trabajar en el horario específico. Entonces sí tiene mucho que ver que tengan, ¿verdad? Y también el ruido, la familia, todo tiene muchísimo que ver para un trabajo desde casa. Ok, también tenemos, dice, ¿qué señales observan ustedes los reclutadores para identificar a un paciente con alto potencial? Muy bien. Miren, el alto potencial se puede medir de varias formas, ¿verdad? Generalmente se hacen pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas pues son proyectivas, ¿verdad? Nos dicen como cómo actuaría la persona en un escenario posible como este. Y estas pruebas psicométricas miden factores de personalidad, ¿verdad? Desde adaptación, trabajo en equipo, responsabilidad. Saben que hay un indicador interesante en las pruebas psicométricas y es aprovecha el tiempo con eficiencia. Aprovecha el tiempo. ¿Y saben por qué es? Porque el celular cada vez nos quita más tiempo, ¿verdad? Entonces, generalmente se ve sesgado justo estas preguntas para ver si la persona va a trabajar desde casa o va a trabajar en oficina, pero va a aprovechar el tiempo sin interrupciones, ¿verdad? Vemos pruebas psicométricas como número 1, como número 2, en la entrevista vemos esa presencia de la persona, ¿verdad? La fluidez para poder hablar. Una de las cosas más valoradas realmente es el trabajo en equipo, el que la gente construya equipos y no destruya equipos, ¿verdad? Entonces, el potencial se mide a través de una prueba psicométrica, en algunos casos se ven también la parte del coeficiente intelectual, ¿verdad? Las habilidades blandas, que son estas de construir equipo y de adaptarse, y las habilidades técnicas. Entonces, en algunos casos se utilizan pruebas, en otros casos son entrevistas
uno a uno, ¿verdad? O varias entrevistas. Ok. La siguiente pregunta tiene algo con algo que usted acaba de mencionar. Dice, si un estudiante debe priorizar, ¿qué habilidades blandas considera más críticas para el primer empleo y por qué? Ok. Comunicación, adaptación, resiliencia, ¿verdad? Esas son blandas. Miren, la parte de comunicación es que saben que como hablamos, ¿verdad? O sea, hablamos todo el tiempo, pensamos y lo damos por sentado. Pero la parte de la comunicación implica el saber escuchar y el saber comunicar. Les voy a decir una cosa cortita, menos de 30 segundos ahí. Miren, ¿qué pasaría si yo les digo, usted quiere un pedazo de pastel? Y me dice, sí, yo quiero un pedazo de pastel. Ok. Y le pregunto a otra persona, ¿usted quiere un pedazo de pastel? Y la otra persona me dice, sí, quiero un pedazo de pastel. Entonces vengo y agarro el pastel, lo corto, lo sirvo, lo pongo en un platito, le pongo un tenedor y le doy su pedazo de pastel. Y la otra persona agarro con la mano un pedazo de pastel, lo tengo en la mano y se lo doy así en la mano a la persona. Los dos son pedazos de pastel. A las dos personas les ofrecí pastel, sí. A las dos personas les entregué pastel, sí. Pero se los di diferente. Y eso es la comunicación, la forma en la que entregamos y recibimos el mensaje. Entonces, en la empresa, la comunicación es como la sangre que fluye, ¿verdad? Entonces, por eso es súper importante desarrollar esa parte de la escucha activa, poner atención, cortar chismes, no decir malas palabras, hablar con lenguaje apropiado. O sea, tratar de ser lo mejor posible, lo más maduro posible en la parte de comunicación, ¿verdad? No transmitir cosas. Tener 3 filtros. Si es verdad, lo voy a decir. Si es necesario, lo voy a decir. Si a la otra persona le va a ayudar lo que yo voy a decir, lo voy a decir. Y si no, no lo voy a decir. Entonces, súper importante, comunicación. Resiliencia, porque a veces ese primer trabajo no es fácil. Esa adaptación es fuerte. Y la resiliencia, saben que esta es la oficina de mi esposo. Entonces, aquí generalmente tenía una pelotita de estrés, pero ahora no la encontré. La resiliencia es eso, cabal, ¿verdad? Agarrar algo y que vuelva a su mismo estado. Entonces, eso es como sentirnos súper achicopalados o destruidos un día, pero al día siguiente llegar otra vez como yo soy. Entonces, el poder adaptarnos y volver a ser nosotros mismos, eso es súper importante, y el construir equipo, porque trabajamos en equipo siempre. El poder tratar a gente interna y externa y tener esa capacidad de adaptación, hablar bien, escuchar bien, eso nos sirve miles. Esas habilidades blandas creo que son las que más pesan. Ok, tenemos otras. Dice, ¿es necesario hacer las pruebas de polígrafo hoy en día? Para algunas posiciones sí, son requeridas. Miren, para algunas posiciones son requeridas porque son posiciones de mucha confianza o posiciones muy sensibles, ¿verdad? Entonces hay pruebas que sí nos piden. Por ejemplo, nos piden estudio socioeconómico porque esta empresa externa o algunas veces es interna ve el área en donde la persona o el candidato vive, entrevista a personas que viven en el vecindario para ver cómo la persona se desenvuelve, si la persona maneja vicios, tiene conflictos o cómo es como el entorno social en el que la persona se desarrolla, ¿verdad? Y en algunos casos el polígrafo es para medir confiabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué les dijera? En las posiciones que son para seguridad, en las posiciones que son financieras, en las posiciones que son posiciones que van a requerir manejo de información sensible o hasta posiciones que van a requerir manejo de armas, ¿verdad? Entonces sí necesitan polígrafo. Ok. Dice, ¿qué errores se deben evitar al hacer networking en ferias de empleo o eventos profesionales? Muy bien, qué bonita pregunta. Y es que me gusta porque ya se están visualizando en esas ferias de empleo o en los eventos. Miren, súper importante. Antes nosotros teníamos tarjetas personales, ¿verdad? Ahora pues todo se maneja a través del CV, a través del celular. Importante evitar tener fotos o
que no van a reflejar lo que nosotros queremos ser, ¿verdad? Tratemos de mantener una foto en el perfil que sea de nosotros como queremos que nos vean. En los estados, poner estados del WhatsApp, estados normales, ¿verdad? No corazones rotos o algo así, ¿verdad? Sino que en un estado normal que pueda también plasmar la imagen que queremos ver. Los contactos que se puedan hacer en ese momento con las personas, pues es importante que nosotros los visualicemos y que mantengamos una línea profesional, ¿verdad? Porque pensemos justamente que es un networking y generalmente, ¿saben qué? Yo se los digo porque ya tengo más de 50 años, uno se vuelve a topar en la misma gente, en los mismos como en los, no en los mismos lugares, sino que en los mismos sectores. Entonces es importante que desde cero vayamos proyectando esa imagen que queremos y también en no llegar como frenéticos a buscar contactos, ¿verdad? Sino que mostrarnos de la manera más cordial, ver, saludar y tal vez acercarnos de una manera como tranquila, preguntando, y compartiendo información y pidiendo información, ¿verdad? En algunos casos nos van a dar tarjetas, en otros no, pero es súper importante al menos que se nos quede el nombre de la persona y la empresa. Ok. Otra dice, en una entrevista, ¿cómo responder de forma estratégica a la pregunta de ¿no tienes experiencia laboral? No tengo experiencia laboral en una empresa, pero sí he construido experiencia ¿verdad? Y en estas cosas que hemos visto. Entonces, no he logrado tener esa primera experiencia laboral, pero sabe que sí he logrado construir ya habilidades blandas a través de, entonces he hecho emprendimiento, también he hecho trabajos en equipo en la universidad que me han ayudado a desarrollar pues esa adaptabilidad, trabajar con diferentes tipos de personalidades, a manejar mejor el tiempo de entrega, a manejar información clave, a resumir información. No tengo experiencia laboral, pero sabe que sí he logrado trabajar y disfruto mucho trabajar en equipo. No tengo experiencia laboral, pero sí tengo experiencia manejándome en tal sector porque he hecho un voluntariado que me permitió tener contacto con esto y esto y esto. Entonces, no tengo, pero, ¿verdad? O a pesar que no he logrado tener ese primer empleo, ya he logrado construir conocimiento en este sector a través de talleres, a través de voluntariados, pasantías, etcétera, etcétera. Ok. Y para finalizar tenemos, ¿cómo mantener la motivación cuando las primeras aplicaciones laborales no reciben respuesta? Sí, eso es una de las cosas bien difíciles y los entiendo porque a todos nos ha pasado. Miren, la verdad es que la motivación generalmente uno cree que es externa, pero la motivación es interna. O sea, a todo el mundo. Hace poquito estábamos hablando eso con mi hijo y entonces le decía, ¿cuántas bombillas? Porque ustedes saben que la bombilla esta incandescente, que ahora la tenemos tan sofisticada, la inventaron hace cualquier cantidad de tiempo Tomás Alva Edison. Le decía, ¿cuántas bombillas crees que se le quemaron a este pobre hombre antes de alcanzar la bombilla, la primer bombilla que funcionó? Internet nos dice que entre 1000 y 3000. Entonces, realmente no se desanimen, no se desanimen. Miren, no se desanimen y aparte de eso, tal vez no apliquen a algo o no piensen en algo muy alto, ¿verdad? La primera puerta que se abra, agárrenla y después vayan construyendo poco a poco. Una de las cosas súper importantes que hemos evaluado y hemos visto mucho en el sector, hace poquito estuve en otro ámbito académico viendo eso, y es que las personas ya no logran tener estabilidad, ¿verdad? Antes pues se veía la estabilidad como algo bastante pesado y algo bastante común. Se ve, estuve 10 años, 5 años, personas de 20, 25 años en una empresa, ¿verdad? Eso ya quedó atrás, o sea, está en peligro de extinción. Ahora no logran terminar ni siquiera un año laboral. Entonces, traten de optar y de tomar el primer empleo y traten de quedarse al menos 6 meses, 8 meses, un año para lograr tener esa estabilidad, porque no es fácil. Pero si esa primera, esa primera oportunidad no ha llegado, no se desanimen. Sigan intentando, sigan construyendo el valor que necesitan tener para que su CV pese y sobre todo crean en ustedes mismos y creen.
creen, de crear su marca personal, ¿verdad? Hagan su CV bonito, tómense una buena foto, se pueden tomar una buena foto con su celular y ahora con inteligencia artificial pueden generar una bonita con buen fondo. Hagan su marca personal y hagan algo que genere valor en su CV y traten de prepararse bien para la entrevista. Va a llegar esa primera experiencia, seguramente. Tenemos otra pregunta. Decía, en un trabajo únicamente estuve 4 meses. ¿Es recomendable dejarlo en mi CV o lo quito? Esa es una buena pregunta también. Miren, depende. Si fue su primera experiencia y es su única experiencia, déjelo, porque es ya su experiencia laboral. Ahora, si ha tenido anteriormente otros empleos, pues puede quitarlo. Es un periodo muy cortito. Lo más importante tal vez no es la duración del periodo, sino cuál fue la razón principal de la salida, porque a veces se puede explicar fácilmente. Entonces, miren, hay varias razones, ¿verdad? Desde que fue un contrato temporal, que eso se puede explicar, o sea, estuve 2 meses, estuve 1 mes, estuve 4 meses, porque era un contrato temporal, porque estuve cubriendo un periodo de pre y post, porque era un proyecto temporal, eso se puede explicar y déjenlo. La otra es, estuve 4 meses, pero surgió esta oportunidad que fue muy, muy importante para mí y me decidí cambiar, ¿verdad? O si es algo negativo por el motivo de la salida, por ejemplo, porque el clima laboral no era bueno, porque me despidieron, porque X o Y, no lo ponga. Ok. Luego tenemos otra que dice, ¿qué crees tú que le pasa a las personas que han asistido a muchas entrevistas y no quedan en los procesos, en ningún proceso? En ningún proceso. Eso sí está difícil. Miren, existen muchas razones, ¿verdad? Así como pueden ser un montón de razones, pero algunas de las razones principales es que esta es sensible, pero igual se la voy a decir porque creo que vale la pena. Es importante que revise sus referencias laborales, ¿verdad? Solicite a alguien que llame y que pida referencias laborales suyas para ver qué tipo de referencias laborales están dando, ¿verdad? Es probable que algo esté pasando con las referencias laborales, porque si llega a la primera entrevista y solicitan referencias laborales y estas no son buenas, lo van a descartar. Entonces, primero, verifique cómo son las referencias laborales de sus empleos anteriores. Segundo, es muy probable que esté aplicando a una empresa que no sea la empresa en la que usted ya ha tenido experiencia o en la que usted se puede desarrollar, ¿verdad? Tercero, hay que evaluar, usted mismo se puede evaluar o usted misma se puede evaluar cómo está haciendo la entrevista, ¿verdad? ¿Cómo está haciendo la entrevista? ¿Qué es lo que está pidiendo? Evaluando también cuáles son las expectativas que tiene de la posición o del puesto al que está optando, porque algunas veces estamos fuera del mercado y esto es bien fácil de entender. Miren, yo puedo sacar una escala salarial bien fácil, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Se mete a un portal de empleo, ¿verdad? A cualquier portal de empleo y entonces, solo se me olvidó silenciar aquí, ahí está. Se meten a cualquier portal de empleo y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, secretaria, ¿verdad? Y miran el rango más bajito, que es el salario mínimo, ¿verdad? 4,258 quetzales y el salario máximo. Esta es una banda salarial, ¿verdad? Entonces ya sabe que lo mínimo que puede pedir es esto y lo máximo que puede pedir es esto. Si se está pasando de lo máximo que tienen la gran mayoría de posiciones a las que usted está optando, está fuera del mercado laboral y no lo van a considerar en el trabajo. Ok, y ahora sí, para finalizar, yo creo que muchos de los que están en esta conferencia tienen esta duda. ¿Será correcto por parte de los reclutadores no avisar que el candidato no fue tomado en cuenta y esperar alguna noticia? No. Esa es una, sí, miren, y esa no es, eso solo tiene una respuesta, pues no es correcto. Pasan varias cosas y no quiero justificar nada. La verdad es que lo más fácil es un correo, ¿verdad?
gracias por el interés, en este momento pues ya la posición fue ocupada, o gracias por el interés, su perfil no se adaptó a la posición, gracias por el interés, pero la posición fue puesta en pausa o el proceso fue puesto en pausa, lo estaremos contactando más adelante o nos quedaremos con su CV, cualquier cosa, pero no dejar a la gente en espera, ¿verdad? Saben que no es correcto que no les avisen. Lo que sí es correcto es que ustedes pregunten. Entonces, muestra interés por parte de ustedes y también ya se quedan como, bueno, ya voy a dejar esto y lo quitan. Porque generalmente saben qué pasa, que las personas están aplicando a diferentes posiciones porque obviamente quieren trabajar. Entonces, generalmente alguna de las 3 o de las 4 o de las 5 a las que aplicaron les llamó más la atención que las demás, ¿verdad? Pero si les confirman en una y esta que les llamó la atención no les confirma, siempre van a estar pendientes de esa y algunas veces no es bueno, o sea, nunca es bueno para la salud mental. Entonces, traten ustedes de cerrar el círculo. Si el reclutador no lo hace, háganlo ustedes. Si el reclutador no les contesta el teléfono o si ni siquiera lograron tener el teléfono del reclutador, pidan el correo donde fueron convocados a la entrevista y escriban, mire, me interesó muchísimo la oportunidad, quisiera saber si estoy todavía dentro del proceso o no para poder tomar acción al respecto. Ok, y se vinieron otro par. Okay. Otro par de preguntas. Bueno, dice, licenciada, disculpe, yo quité mis referencias laborales y personales de mi CV. Vi eso en otro lado, pero ¿será bueno ponerlas hasta que lo llamen a uno por lo mismo que afecten las referencias? Miren, sí, fíjense que, ¿saben qué? Hay referencias justamente personales y laborales, ¿verdad? Las que más pesan son las laborales. Si tienen laborales, buenísimo. Pero, ¿saben qué es válido? Poner referencias a solicitud. Entonces, eso les ayuda muchísimo porque no es malo poner eso en el currículum, referencias a solicitud, porque, o referencias disponibles a su solicitud, porque entonces no exponen el nombre, apellido y celular de la persona que va a dar referencias suyas y que puede ir a parar a cualquier lado, en primer lugar, y en segundo lugar, ustedes tienen más control de quiénes están dando las referencias de ustedes. Ok. Ahí hemos finalizado, Ivonne. ¡Ay, qué emoción! Tuvimos muchas preguntas. Eso me alegra. Muchísimas gracias. Bueno. Ahorita vamos a empezar a finalizar, ¿verdad? Entonces vamos a... agradecemos mucho a la licenciada Ivonne López de Méndez por compartir con nosotros una conferencia tan valiosa para el desarrollo profesional de nuestra comunidad. Hoy comprendimos que la experiencia no inicia en el primer empleo, sino que desde cada acción que suma a nuestro crecimiento, y saber comunicar ese valor puede marcar la diferencia en un proceso de selección. Le recordamos que para obtener su constancia de participación debe registrarse en el enlace fijado en los comentarios. El enlace va a quedar abierto hasta 10 minutos después de que acabe la conferencia. Si tienen alguna dificultad, por favor, comunicarnos a través de mensaje directo en Messenger. Y también, asimismo, les invitamos a registrarse en nuestra plataforma empleo.usac.edu.gt, donde podrán encontrar oportunidades laborales y actividades formativas para fortalecer su perfil profesional. A continuación, vamos a proceder a la lectura del diploma de agradecimiento de nuestra conferencista en reconocimiento a su valiosa colaboración en esta conferencia. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Empleo USAC, otorgan el presente diploma a Ivonne López por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual Experiencia sin experiencia, cómo construir valor antes de tu primer empleo. Evento realizado el 23 de abril del año 2026 con una duración de 1 hora. Este diploma puede ser verificado en el Programa de Empleo USAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestro lema, ídense a todos, y tiene la firma del maestro Walter Ramiro Mazaregos Violes, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la firma de nuestra coordinadora, la maestra María de Rosario Espinosa Álvarez, que es la coordinadora del Programa de Empleo USAC.
Ay, muchísimas Gracias gracias, muchísimas por gracias. acompañarnos, Ivonne, y a todas las personas que estuvieron conectadas en esta conferencia. Les esperamos en las próximas conferencias de Empleo USAC. Ivonne, ¿desea decir algunas palabras antes de despedirnos? Muchas gracias. La verdad es que me encantó participar con ustedes. Realmente admiro muchísimo a la tricentenaria Universidad de San Carlos, todas esas iniciativas que tienen para poder ayudar no solo a los estudiantes, sino que al pueblo de Guatemala como tal, ¿verdad? Los invitamos de verdad que se sigan uniendo a estas conferencias, que se acerquen al kiosco de empleo. Nosotros, como les comentaba, hemos estado ahí 2 veces y la verdad es que las empresas son empresas reales, son posiciones y vacantes reales. Entonces, pues les invitamos a que se sigan acercando y gracias por la interacción. Me encantó responder sus preguntas y espero de verdad haber agregado un granito de arena y de motivación para que hagan su marca personal, no se desanimen y que generen ya ese valor específicamente en su CV y prepárense para sus entrevistas. Que tengan un buen día y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Ivonne, y muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.